Buenas noches. Damos la cordial bienvenida a la doctora Julieta Galicia Alba, médico especialista en radiología, adscrita a CT Scanner Lomas Altas en la división de tomografía, PET-CT y ultrasonido. Buenas noches, doctora. Adelante. Muy buenas noches, Vero, y muchísimas gracias por tu presentación. Y muy buenas noches a ustedes, estimado auditorio. Me complace darles la bienvenida al webinar Imagen Molecular PET-CT en la era de la tecnología digital. Durante los próximos 60 minutos disfrutaremos de temas selectos y de interés significativo sobre este tema expuestos por nuestros médicos adscritos al servicio de PET-CT de CT Scanner Lomas Altas. Damos inicio con el tema Imagen híbrida PET-CT en el cáncer de pulmón. Y me complace presentar a mi querida amiga y colega, la doctora Luz Adriana Torres Velázquez. Ella es médico cirujano egresada de la Universidad Juárez del Estado de Durango, con alta especialidad en medicina nuclear, realizado en el Centro Médico Nacional Siglo XXI y concurso de alta especialidad en oncología nuclear en el Instituto Nacional de Cancerología. Adelante, Adriana. Buenas tardes, muchas gracias. Iniciamos con imagen híbrida PET-CT en cáncer de pulmón, estado del arte. Vamos a ver los temas epidemiología y abordaje del nódulo pulmonar solitario, evaluación de PET-CT con FDG en cáncer de pulmón y otros radiofármacos. Tenemos que el cáncer de pulmón es el segundo tumor maligno más común en ambos sexos. Representa aproximadamente el 12% de todos los pacientes con cáncer de todos los tipos. En hombres es hasta el 12%, en mujeres es hasta el 13%, y tiene la tasa de mortalidad más alta en todos los tipos de cáncer. El cáncer de pulmón de células no pequeñas es el 85% de todos los casos, y el cáncer de pulmón de células pequeñas es el 15% restante. Tenemos que los avances en el perfil molecular otorgan nuevas opciones terapéuticas, como es la terapia dirigida y la inmunoterapia, que estas se basan en el perfil mutacional predictivo de la respuesta a potencial terapia dirigida. En las guías de la NCCN nos hacen hincapié en la importancia del cese del tabaco, debido a que este se asocia a un 80 o 90% de los cánceres de pulmón y también a otros tipos de cáncer. Y tenemos que es importante la estadificación inicial en etapas tempranas, debido a que si logramos encontrar el estadio en etapa 1, tenemos que la supervivencia es hasta de un 80 a 90% en los siguientes 5 años. Los factores de riesgo altos serían la edad mayor de 50 años, un índice tabáquico de más de 20 paquetes año, y en este grupo de pacientes lo que se recomienda es una tomografía de baja dosis anual. El papel del PET-CT en el nódulo pulmonar solitario lo tenemos que es a partir de los nódulos de 8 milímetros y mayores también de 15 milímetros. También cuando en el seguimiento anual de este nódulo que encontramos, ya sea incidentalmente o en pacientes de alto riesgo, si tenemos que el seguimiento hay un crecimiento de 1.5 milímetros o más, independientemente del tamaño inicial, también ahí se recomienda ya el PET-CT. Incluso si tenemos nódulos que son subsólidos con componente sólido, el componente sólido en este caso, si es mayor de 6 milímetros, también se recomienda la evaluación con PET-CT. ¿Por qué con PET-CT? Esto es debido a que el flúor 18 con FDG logra detectar anomalías antes de que se vuelvan morfológicamente evidentes, detecta células tumorales viables ante la presencia de fibrosis y edema, y es más exacto que los métodos convencionales de imagen para evaluar la respuesta a la terapia. El rol del PET-CT con FDG en cáncer de pulmón es principalmente en estos 4 puntos: la estadificación, la reestadificación post-tratamiento, la detección de recurrencia y la evaluación de la respuesta al tratamiento. Esta es una técnica que combina imágenes funcionales y anatómicas y puede detectar un aumento en el metabolismo de glucosa en los sitios de metástasis antes de que sean evidentes en las imágenes anatómicas.
En las guías de la NCCN, tanto como en la ESMO o los criterios del American College of Radiology, todos recomiendan la estadificación con fluor 18 FDG para la evaluación de pacientes con cáncer de pulmón de células no pequeñas en estadios desde el 1 hasta el 4. Tenemos entonces la estadificación de acuerdo a las guías de TNM de la 8ª edición. La clasificación de T está dada por la dimensión más grande del tumor primario. Tenemos que cuando son nódulos menores a 1 centímetro, se clasifica como T1B, y cuando son menores a 2 centímetros, lo tenemos en T1B, y si son menores a 3 centímetros, sería T1C. Puede o no haber compromiso de la pleura parietal ipsilateral, y puede haber o no afección de la pleura visceral. Los tumores T2 miden entre 3 hasta 5 centímetros. 2A se clasifican cuando son menores a 4 centímetros y 2B cuando son menores a 5 centímetros. Pueden llegar incluso a afectar el bronquio principal, pero sin llegar a afectar la carina, y pueden llegar a causar también atelectasias distales, como en este caso, en donde la captación de FDG vamos a tener que siempre va a ser menor a nivel de la atelectasia distal que en el tumor, por lo tanto nos ayuda a delimitarlo correctamente y podría también potencialmente ayudarnos a planificar y orientar la radioterapia. En el T3 tenemos que son tumores ya de 5 hasta 7 centímetros, pueden invadir la pared torácica, el pericardio parietal o el nervio frénico, y también si tenemos un tumor primario con un nódulo tumoral adicional en el mismo lóbulo, se puede considerar también como T3. T4 son tumores ya mayores de 7 centímetros, pueden llegar a invadir incluso el diafragma, la tráquea o el mediastino, el corazón o los grandes vasos, y puede también invadir el nervio laringio recurrente, el esófago o los cuerpos vertebrales adyacentes. Un tumor primario también con un nódulo tumoral adicional del otro lado de la línea media se considera también una lesión T4. En cuanto a la evaluación de la N, tenemos que en ausencia de metástasis a distancia, la afección de los ganglios linfáticos, ya sea iliares o mediastínicos, es un determinante muy importante en el pronóstico de los pacientes con cáncer de pulmón de células no pequeñas. Aquí el compromiso ipsilateral de los ganglios linfáticos, ya sean peribronquiales o iliares, incluida la extensión directa, se considera enfermedad N1. Y si son ganglios si son subcarinales, se considera enfermedad N2. En cuanto a la afección del ilio o los ganglios del mediastino contralateral, ya sea también ganglios escalenos, ipsilaterales o contralaterales, y los supraclaviculares se consideran enfermedad N3. En cuanto a la evaluación de la M, tenemos que el PET-CT tiene una sensibilidad del 100% y especificidad del 76% en la detección de las metástasis pleurales si la avidez del radiofármaco está por encima del pool mediastinal. Se considera M1A cuando tenemos extensión a metástasis ya sea pleurales o derrame pleural maligno. Y se consideran metástasis extratorácicas, ya sea 1B o 1C, dependiendo del número de lesiones. 1B cuando hay una sola metástasis extratorácica y 1C cuando hay múltiples metástasis. Aquí es importante recalcar que en cerebro el PET-CT con FDG tiene una limitación importante en detección de las metástasis debido a la alta captación del FDG por parte del parénquima cerebral normal, por lo que el método ideal es la resonancia magnética. Estos son los sitios principales de metástasis, y el papel del PET-CT con FDG consiste en identificar las metástasis insospechadas
reduciendo la frecuencia de toracotomías innecesarias. Posteriormente, en cuanto a la evaluación de la respuesta al tratamiento, tenemos que actualmente la inmunoterapia se ha convertido en un método efectivo de terapia en conjunto con la cirugía, la radioterapia y la quimioterapia, sobre todo en pacientes que no tengan mutaciones que permitan otorgar terapias blanco, anti-EGFR o ALK. Sin embargo, la inmunoterapia puede llegar a provocar un aumento transitorio y temprano aparente de la carga tumoral, que se conoce como pseudoprogresión, debido a la respuesta inmunitaria mediada. Esto es debido a la acumulación de células inmunes y el edema alrededor de las lesiones tumorales, ya que los anticuerpos inhibidores se dirigen principalmente a las proteínas PD1 y a su ligando PDL1, los cuales tienen un papel importante en el mecanismo de la tolerancia inmune, y también el antígeno del linfocito T citotóxico 4 o CTLA4. Tenemos entonces que a mayor captación de FDG hay una mayor expresión de PD1 y PDL1, por lo tanto hay una mejor potencial respuesta al tratamiento. También mejora la detección de los efectos secundarios inmunomediados, como puede ser la tiroiditis o la pancreatitis o aortitis, que si bien son efectos inducidos por la inmunoterapia, no solo pueden llegar a afectar la eficacia, sino que también pueden llegar a amenazar la vida. Tenemos también que, en cuanto a la respuesta inflamatoria temprana, aquí lo más importante es que se produce un efecto de pseudoprogresión, por lo que se han propuesto los criterios de iRECIST en la evaluación morfológica y de iPERSIST para la evaluación metabólica como criterios de la respuesta a la inmunoterapia. Las principales diferencias serían que existen ahora los conceptos de progresión de la enfermedad no confirmada o progresión confirmada, que nos habla únicamente de que posterior a la evaluación inicial hay que hacer una reevaluación a las 4 o 8 semanas después de iniciar el tratamiento, realizar una nueva medición de los diámetros o del metabolismo para que la comparación sea lo más cercana a la respuesta final real a la terapia. Este es un ejemplo de un paciente con cáncer de pulmón de células no pequeñas tratado con carboplatino, pemetrexed y pembrolizumab, que es un anti-PD1, quien en la evaluación inicial se muestra el estadio con una pseudoprogresión posterior, incluso presenta una nueva lesión en un arco costal. Sin embargo, al seguimiento a los 2 meses después del inicio de la quimioterapia combinada sistémica, se observa una respuesta metabólica parcial finalmente. En cuanto a los nuevos radiotrazadores que se tienen en vista, tenemos que hay algunos también radiotrazadores ampliamente utilizados, como los análogos de somatostatina, que estos se utilizan sobre todo para tumores neuroendocrinos de pulmón, y hay otros menos conocidos, como por ejemplo los mediadores de la proliferación celular, como la fluorotimidina o la colina, o los mediadores de angiogénesis, como el RGD. En estos casos, los más utilizados son la fluorotimidina para evaluar la recurrencia después de la radioterapia, ya que tiene una buena correlación con el Ki-67, o los que logran detectar también la hipoxia tumoral, como el fluoroisonidazol o el FMISO. Sin embargo, actualmente el que está tomando, digamos, mayor importancia es el galio-FAPI. Este radiotrazador se marca con galio 68, viene de las siglas de proteína activadora de fibroblastos. Es un radiofármaco muy prometedor, ya que tiene una potencia en la terapéutica y su captación en el resto de los órganos es muy baja, lo que lo convierte en un radiofármaco ideal para la terapia con radionúclidos, y comparativamente con el FDG muestra una mejor relación blanco-fondo. Igualmente, en algunos estudios incluso se ha demostrado que tiene un mejor rendimiento que el FDG cuando se utiliza para detectar lesiones metastásicas en los ganglios linfáticos, la pleura y también hígado y hueso. Por lo tanto, se espera que el PET-CT con galio-FAPI sea una modalidad de imagen viable para la estadificación y tratamiento de pacientes con cáncer de pulmón de células no pequeñas,
y que eventualmente podría incluso superar la utilización del flúor 18-FDG. Sería todo. Gracias por su atención. Muchísimas gracias a Adriana por tan excelente presentación. Y ahora continuamos con el siguiente tema. El papel actual de la imagen en linfoma, de la estadificación a la evaluación de respuesta al tratamiento, presentada por el doctor Gustavo Barraza Aguirre, gran médico, pero por encima de todo, excelente ser humano. Él es médico cirujano, egresado de la Escuela de Medicina del Instituto Tecnológico de Monterrey, con especialidad en imagenología diagnóstica y terapéutica del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Subirán, y concurso de alta especialidad en radiología oncológica del Instituto Nacional de Cancerología. Gus, muchas gracias por tu participación y adelante. Muchas gracias, Julieta, por la muy amable presentación. Es para mí un placer poder participar en conjunto con mis colegas con los que participo en la interpretación de este tipo de estudios en el día a día. Y a continuación, entonces, hablaremos acerca del papel actual de la imagen en linfoma, de la estadificación a la respuesta al tratamiento, hablando un poquito acerca de las generalidades de los linfomas, para posteriormente hablar acerca de un poquito de lo que hacemos en el día a día en nuestro centro, las características por imagen del linfoma y algo acerca de la estadificación y la evaluación de respuesta, haciendo un paralelismo a lo que ya se habló acerca de cáncer de pulmón. Entonces, para iniciar, me gustaría solamente que vieran en dónde está situada esta neoplasia en relación al resto de los cánceres que afectan a nivel global. Es el 11º en incidencia y mortalidad cuando hablamos del linfoma de tipo no Hodgkin, y en el caso del linfoma de Hodgkin se ubica en el 26º lugar en incidencia y 27º lugar en mortalidad. Cuando hablamos particularmente de las estadísticas a nivel México, tenemos entonces que nos ubicamos en el lugar número 10º en cuanto al linfoma de Hodgkin se refiere, y no Hodgkin, y 20º en cuanto al linfoma de Hodgkin. Ahora bien, es importante reconocer que es la 5ª neoplasia en varones cuando hablamos del linfoma no Hodgkin, dada la mayor prevalencia en este género. Ahora, linfoma es una neoplasia que en realidad es altamente heterogénea, considerando que el punto en el que se origine la mutación que dé lugar a la proliferación monoclonal de estas células va a ser el tipo de linfoma del que estemos hablando. Es decir, si es en un punto previo o pregerminal dentro de los núcleos de proliferación de las células B y diferenciación, o inclusive posterior a estos centros germinales en los cuales ya estaremos hablando inclusive de neoplasias que pueden ser de estirpe plasmocitoide como el mieloma múltiple. Existen entonces múltiples mutaciones ya caracterizadas que van a inclusive dar lugar a múltiples diferentes tipos de linfomas. Hoy por hoy la Organización Mundial de la Salud caracteriza más de 80, dependiendo del tipo de mutaciones o de características tanto citológicas como inmunohistoquímicas que tengan. Ahora, esto es importante porque cada uno va a tener un perfil particular de afección en cuanto a grupo etario, género, que sea preponderante, ¿no? Ahora, en las imágenes de la derecha vemos un ejemplo de cómo se hace el diagnóstico de un linfoma de tipo folicular, una variante de las más frecuentes del linfoma no Hodgkin, en el que vemos cómo la organización citológica y también la inmunohistoquímica, ya sea por citometría de flujo o por inmunohistoquímica directamente, es decir, el inmunofenotipo, nos va a permitir hacer esta caracterización. Por eso, el diagnóstico inicial parte de una biopsia que debe ser ya sea de tipo excisional o incisional para poder ver la citoarquitectura de estas células
y la biopsia por aspiración con aguja fina en realidad no va a tener un rol. Estos diagramas acerca de las incidencias del linfoma no Hodgkin en Estados Unidos nos hacen ver que por mucho el 90% de los tumores de este tipo van a provenir de células de tipo o de estirpe B, mientras que solo el 10% van a tener un origen de las células T, ya sea citotóxicas o reguladoras, o de las células NK. Fíjense ustedes entonces cómo los tres subtipos histológicos más frecuentes, el linfoma difuso de células B, de células grandes B, el linfoma folicular y el linfoma o leucemia de células pequeñas, linfocíticas pequeñas, todos en la gráfica que veremos a continuación van a tener una alta avidez por FDG y por ende van a ser de gran utilidad al momento de hacer el diagnóstico utilizando esta modalidad. En el lado de la derecha podemos ahí ver remarcadas algunas de las neoplasias que en algún punto se consideró el PET-CT no iba a ser de tanta utilidad debido a la baja captación que pudieran presentar. Sin embargo, hoy por hoy se recomienda la estadificación inicial en todos estos tipos de neoplasias utilizando el PET-CT, y en caso de no existir una avidez por este radiofármaco, entonces proceder en un futuro a considerar hacerlo solamente por morfometría, es decir, por tomografía. En el caso del linfoma no Hodgkin, la característica que tiene, bueno, inicialmente tenemos nosotros que considerar que el linfoma de Hodgkin solamente es una tercera parte de todos los linfomas, y los ya vistos del linfoma no Hodgkin son las otras 2/3 partes. La citoarquitectura va a ser lo que nos va a permitir hacer la diferenciación entre el tipo clásico, que es el 90%, con estos 4 subtipos característicos, y el 10% corresponde a este linfoma de tipo Hodgkin, en el cual existe un predominio linfocítico nodular. A diferencia del linfoma no Hodgkin, en el que tiende a haber una mayor frecuencia, salvo en subtipos específicos conforme mayor edad, en este tipo de linfoma de Hodgkin existe, como lo vemos en la gráfica de la izquierda, una distribución bimodal, en cuanto existe un pico en personas de menor edad y un pico en ancianos. Ahora, en nuestro centro, en el que recientemente, como podemos ver en la imagen de la izquierda, hubo un reemplazo de nuestro PET-CT por una tecnología digital, nosotros vemos la modalidad al recibir al paciente en un cuarto en el que pueda estar cómodo, con una temperatura apropiada para tratar de minimizar los artefactos, como puede ser la activación de la grasa parda, como se puede ver en la imagen inferior de la derecha. Y después de una biodistribución de 1 hora de este radiofármaco, la 2,18-fluorodesoxiglucosa, procedemos a obtener las imágenes que analizamos. Esto lo podemos hacer en el contexto de una estadificación inicial, al igual que como lo vimos en pulmón, para una valoración de respuesta después de tratamiento, o en el contexto de un seguimiento o vigilancia en aquellas estirpes de alto riesgo, sobre todo aquellas que son indolentes, en cuyo no esperamos que exista en realidad una curación a pesar del tratamiento, sino solamente una remisión, o en el contexto de la sospecha de una transformación o recaída, es decir, el concepto de que un linfoma de bajo grado progrese a un linfoma de alto grado, como el linfoma difuso de células grandes B. Para la respuesta al tratamiento también es importante reconocer que existen 2 conceptos. El concepto de respuesta de intervalo se da cuando después de 2 a 4 ciclos nosotros valoramos qué tanta respuesta está existiendo al tratamiento, al esquema instituido, y con eso se puede inclusive modificar este tratamiento para, en caso de que no se esté observando la respuesta esperada, y la respuesta al final del tratamiento, que es una vez que se ha determinado el esquema propuesto. Aquí tenemos la gráfica entonces en la que vemos cómo existe una variabilidad en la captación entre
los linfomas, sobre todo aquellos de tipo indolente, en los que característicamente o clásicamente se ha dicho que los linfomas marginales extranodales o de la zona marginal extranodales, los linfomas linfocíticos crónicos o de células pequeñas y la micosis fungoide o los linfomas cutáneos de células T, pues podrían tener una captación más bien baja moderada. Sin embargo, existe un porcentaje alto de pacientes que aún con estas características puede tener captación y hoy por hoy se recomienda, como ya he mencionado, que todos sean estadificados por esta modalidad. Aquí vemos una de las principales gráficas de la clasificación de Lugano, en la que se dio entonces como la evaluación de estos compartimientos, tanto la enfermedad a nivel nodal, que es uno de los principales problemas al hablar del linfoma, al haber este siendo el sitio en el que se origina la neoplasia, y la evaluación de probable afección extranodal, la evaluación de la médula ósea y la evaluación del vaso y el hígado, pues todos se van a poder ver perfectamente a través del PET-CT. Y esto en conjunto con los parámetros clínicos, síntomas B, principalmente, pues nos van a dar la posibilidad de categorizar a estos pacientes. Y en las imágenes de la izquierda, fíjense ustedes cómo esta carga tumoral tan importante en un paciente que solo llevaba 4 ciclos en un linfoma no Hodgkin, que vimos en octubre, pues ya no demuestra ningún tipo de afección en la imagen de máxima, en la proyección de máxima intensidad de la derecha. Al hablar de Lugano, entonces, hablamos de estadificar con base en qué tantos sitios ganglionares estén afectados. Si únicamente un sitio ganglionar está afectado, estamos hablando de un estadio 1 y corresponde a una enfermedad limitada. Cuando existen más de uno, pero que todos se ubican en un solo lado del diafragma, característicamente la enfermedad tiende a tener mayor prevalencia a nivel supradiafragmático. Estamos hablando de un estadio 2 siempre y cuando pueda caer dentro del mismo campo de radiación y se pueda dar ese tratamiento curativo. Cuando ya existe afección de ambos lados del diafragma, estamos en enfermedad avanzada, en un estadio clínico 3, y cuando existe afección a órganos extranodales, como puede ser riñón, hueso, pulmón, sistema nervioso central, y prácticamente cualquier órgano del cuerpo, estamos hablando de un estadio clínico 4. Tenemos en la imagen central superior un ejemplo de cómo nosotros mediríamos tanto el diámetro mayor como menor de un ganglio que característicamente pierde su morfología habitual, tiende a hacerse más redondeado, el hilio graso se oblitera, como en la imagen inferior en el que hay inclusive una gran necrosis central, y en la imagen de la izquierda podemos ver la nomenclatura de todas aquellas zonas nodales que nosotros buscaríamos ver para poder hacer la estadificación por Lugano. Aquí entonces también se pueden añadir algunos descriptores como la afección extraganglionar, que recibiría la letra E, por ejemplo, estadio 2E, la presencia no de síntomas B, que recibiría el descriptor A o B, y la enfermedad bulky, que es cuando existe una afección mayor a 10 centímetros o una tercera parte del tórax. Vamos a ver entonces ahora algunos ejemplos por imagen de lo que nosotros buscamos al momento de recibir un paciente con estas características y determinar si hay afección o no en los diferentes órganos, ¿no? Una vez que ya determinamos aquellas cadenas ganglionares afectadas, bueno, para poder describir si el vaso está afectado, tendríamos que tener un vaso con un eje cefalocaudal, como lo vemos en esta imagen, que supere los 13 centímetros. En este caso, pues tenemos un vaso normal que inclusive si nosotros multiplicamos los 3 ejes por la fórmula del elipsoides, veríamos un volumen normal. Y desde el punto de vista metabólico, tenemos un vaso que no sobrepasa en su captación de FDG aquella captación del hígado. En cambio, en la imagen de máxima intensidad de la izquierda podemos ver cómo existe una captación mucho mayor a nivel esplénico que hepático, un dato que nos va a orientar a una posible infiltración del mismo.
Y para la médula ósea, el hecho de que la captación resulte heterogénea, o como en el caso de las imágenes de la derecha, en el que tenemos un paciente con un linfoma difuso de células grandes B, que tuvo una recaída, y la recaída se manifiesta entonces por estas lesiones de tipo blástico en la región medular de ambas diáfisis femorales con captación focal. Aquí tenemos un ejemplo de un paciente que acudió con nosotros en abril de este año con un linfoma de Hodgkin tipo esclerosis nodular con un estadio clínico 3, tanto por la afección a nivel mediastinal como esplénica. Y a nivel mediastinal esta enfermedad era prácticamente bulky, por poco y sobrepasaba los 10 centímetros, con una captación focal que posterior al tratamiento disminuyó significativamente. Podemos ver en la proyección de máxima intensidad que fue una escala 4 de Deauville, de la cual hablaremos a continuación, pero que esto le da una respuesta parcial y con una disminución significativa del tamaño del conglomerado. Este mismo paciente a nivel esplénico tenía una infiltración en el cual por imagen se ve una lesión hipodensa irregular asociada a captación focal mayor a la del parénquima hepático. En este otro paciente que acude con un linfoma difuso de células grandes B, podemos ver una infiltración a nivel gástrico caracterizada por un engrosamiento mural que característicamente en el tracto gastrointestinal no va a existir tanta obstrucción como lo veríamos, por ejemplo, con estirpes epiteliales como es el adenocarcinoma. Este es otro paciente que a nivel también de tracto gastrointestinal, pero ahora hablando de la región iliocecal, tenía una masa que tenía desde el 2020 síntomas inespecíficos a nivel gastrointestinal, pero fue diagnosticada hasta este año, en el cual, posterior al tratamiento, vemos cómo tanto el engrosamiento mural en ese sitio y la adenopatía adyacente desaparecen en las imágenes que tenemos a su derecha. Y a nivel colorectal vemos también un engrosamiento mural concéntrico de hasta 19 milímetros asociado a hipermetabolismo, que posterior al tratamiento, en este contexto, al tener afección tanto gastrointestinal como adenopatías adyacentes, era un estadio clínico 2E por extranodal y tuvo una respuesta favorable. Aquí vemos otro patrón de afección que puede suceder a nivel de la raíz del mesenterio con todos estos infiltrados de tejido sólido nodular que inclusive pueden afectar a nivel subepitelial en el tracto gastrointestinal, al existir también en este sitio tejido linfoide susceptible, en este caso también, en este caso fue un linfoma de tipo folicular de la literatura. A nivel renal podemos ver infiltración tanto perirrenal como en la imagen de la derecha, con un linfoma plasmablástico, como en un linfoma difuso de células grandes B, que ya habíamos visto, con afección gástrica, también con afección renal, con una infiltración de tipo sólida difuso. A nivel pulmonar, en este linfoma folicular de la literatura, podemos ver cómo se puede observar la imagen como consolidaciones con vidrio ilustrado adyacente, y a nivel del sistema nervioso central, lo característico es que la infiltración inicie a través de los espacios perivasculares, que característicamente la barrera hematoencefálica va a ser más frágil en los plexos coroides y en las regiones periventriculares, y en esta resonancia con gadolinio, con T1, en una secuencia T1, vemos las imágenes que característicamente son con un gran realce y restricción a la difusión. Una vez que se ha dado tratamiento, se debe esperar un tiempo suficiente para que no exista falsos positivos derivados tanto de la inflamación como poder ver realmente el grado de respuesta, que pueden ir desde 6 a 8 semanas idealmente posterior a la quimioterapia, 8 a 12 semanas posterior a la radioterapia, o 2 a 4 semanas posterior a factores estimulantes de colonias como filgastrin, en el caso de desarrollar neutropenia.
Esta es la escala de Deauville en la cual se trata de hacer un esfuerzo para cuantificar o dar una valoración menos cualitativa como se hacía originalmente, asignando una escala de valor en el cual 1 significa que ya no hay metabolismo en la lesión, 2 que es un metabolismo mínimo menor a aquel que observamos en el pool vascular, dibujando regiones de interés a nivel del arco aórtico y promediando, 3 con un metabolismo que esté entre el metabolismo hepático y aquel del pool vascular, 4 superior al hepático y 5 2 a 3 veces mayor al hepático. Y esto ha demostrado ser bastante útil para poder discriminar entre estas lesiones. Este es un ejemplo en el que vemos entonces una lesión a nivel retroperitoneal que aparentemente todavía tenía metabolismo, pero al hacer la semicuantificación vemos que es menor inclusive a la del pool mediastinal, por ende recibe una escala de Deauville 2 y esto entonces le da esa posibilidad de discrepar entre la imagen anatómica morfológica y metabólica y así ser más precisos. Al tener entonces estos valores podemos ver que cuando existe una escala de 1 o 2, la respuesta metabólica se da como completa, ya sea en una evaluación de intervalo o final del tratamiento. Una escala de 3 puede representar, dependiendo el punto en el que se esté haciendo la evaluación, tanto una valoración que pueda dar en esencia una respuesta también completa al tratamiento una vez que se termine el mismo, o si ya se terminó, pues no hay duda, ¿no? Y en el caso de la escala 4 o 5 vemos cómo va a representar una enfermedad metabólica parcial si estamos hablando de una evaluación de intervalo, o la presencia desafortunadamente de enfermedad metabólica residual si estamos al final del tratamiento. Existen entonces ya con esta información y la información morfológica la posibilidad de nosotros determinar estas respuestas tanto completas, parciales, enfermedad estable o progresión de la enfermedad, pero en 2017 se introdujo un concepto de enfermedad mínima residual con una actualización a la clasificación de Lugano llamada escala de RESIL. Aquí vemos algo de las comparaciones entre las escalas que, bueno, hoy por hoy el RESIL ya es algo que no empleamos para linfoma. Se utiliza ya sea Lugano o RESIL. Nosotros en nuestro centro particularmente nos abocamos a RESIL. Pero yendo más allá y hablando un poquito acerca de las últimas diapositivas de la doctora Torres, se publicó también en 2017 por el doctor Chesson la escala de Lyric en la cual se dan una nueva respuesta de tipo indeterminada que busca entonces valorar en esas terapias blanco, en esas inmunoterapias, la posibilidad de que haya ese reclutamiento linfocitario y por ende que de forma temporal las lesiones crezcan o incrementan el metabolismo sin necesariamente tener una verdadera traducción cuando se hace otra valoración de intervalo a las 12 semanas. Espero y con esto haber dado un panorama un tanto cuanto básico de la patología y de lo que nosotros hacemos en el centro. Agradezco a los médicos en particular que colaboran en la evaluación de este tipo de estudios y a todos los que estamos involucrados en su realización. Y vuelvo la palabra a la doctora Galicia para concluir la charla con el doctor Soto. Y para cerrar con broche de oro, tengo el honor de presentar a mi amigo y colega, el doctor Juan Soto Andamaegui. Él es médico cirujano egresado de la Facultad de Medicina de la UNAM. Realizó su especialidad en medicina nuclear e imagenología molecular en el Hospital de Especialidades del Centro Médico Nacional Siglo XXI. Tiene un curso de alta especialidad en tomografía por emisión de positrones y tomografía helicoidal multicorte por parte de la Unidad de Radiofarmacia PET-CT de la Facultad de Medicina de la UNAM y actualmente es médico adscrito al Departamento de Medicina Nuclear en el Hospital de Especialidades del Siglo XXI
y jefe de Medicina Nuclear e Imagen Molecular del Centro PET-CT en CT Scanner Lomas Altas. El doctor Soto nos hablará acerca del rol de la medicina nuclear e imagen molecular en neoplasias neuroendocrinas. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Ya la vemos, doctor. Muchas gracias. Gracias, doctora Julieta Galicia, por la presentación. Y al igual que el doctor Gustavo Barraza, me siento muy honrado en participar precisamente con este equipo, gran equipo de trabajo, en el cual pues día a día vemos y analizamos muchos de los casos que llegan a nuestra unidad PET-CT. En esta oportunidad tengo el gusto de compartir con todos ustedes, con todos los asistentes a este webinar, algo de los tumores neuroendocrinos. El hablar de los tumores neuroendocrinos es realmente algo maravilloso, puesto que son un grupo de neoplasias tan heterogéneas que se vuelven pues a veces algo tan importante para los clínicos, el poder identificar de manera temprana y de manera precisa este tipo de tumores por el tipo de presentación que pueden llegar a tener, tan inusual en algunos casos, con síntomas tan insólitos en otras ocasiones. Y la verdad es que en este caso el abordaje por imagen molecular juega un rol muy importante, como bien lo dice esta charla. En esta charla les voy a hablar al principio de aspectos generales de lo que son los tumores neuroendocrinos, la ruta metabólica que utilizamos en medicina nuclear e imagen molecular para poder identificar, analizar este tipo de neoplasias, así como también que ustedes conozcan algunas de las técnicas más comunes que realizamos día a día en los diferentes servicios de medicina nuclear, tanto de gammagrafía como de SPECT, SPECT-CT, y obviamente centrándonos un poquito más ya a partir de la mitad de la charla en adelante en la imagen molecular PET-CT. Como les había comentado, los tumores neuroendocrinos se consideran un grupo muy heterogéneo de neoplasias que surgen precisamente del sistema neuroendocrino. Desde el punto de vista embriológico, las células del sistema neuroendocrino provienen precisamente del ectodermo, aunque hay dentro de esa embriogénesis varios factores de crecimiento y genes que pueden ayudar a diferenciar las células precisamente neuroendocrinas. La presentación clínica puede ser insidiosa y muy variable dependiendo de dónde esté localizado el tumor y qué proteína, qué hormona pueda estar sobreexpresando o pueda estar sintetizando. Los tumores neuroendocrinos gastroenteropancreáticos son las neoplasias neuroendocrinas más numerosas. De acuerdo a la literatura internacional, pueden llegar a corresponder hasta un 70% de la presentación de tumores neuroendocrinos, siendo en segundo lugar los tumores neuroendocrinos broncopulmonares los que pueden llegar a ocupar el resto de las neoplasias neuroendocrinas. De manera característica y biológicamente hablando, estas neoplasias neuroendocrinas tienen un bajo índice mitótico. Se puede saber precisamente que hasta un 22% de los pacientes debutan con enfermedad metastásica al momento del diagnóstico y hasta más del 60% de los tumores neuroendocrinos pueden estar en estadios avanzados al momento del diagnóstico. Esto efectivamente representa un reto clínico, un reto en la imagen para la identificación oportuna, porque muchas de estas neoplasias neuroendocrinas son neoplasias de tamaño pues milimétrico, que muchas veces es difícil poderlas identificar en estudios de imagen convencional. Los tumores neuroendocrinos en términos generales son poco frecuentes. La incidencia anual puede rondar alrededor de menos, incluso de 10 casos por cada 100,000 habitantes. Esto puede ser muy variable dependiendo en las diferentes áreas del globo terráqueo. Sin embargo, la incidencia ha aumentado en los últimos 30 años, pero esto sobre todo en la mejora del diagnóstico y en una identificación clínica más temprana. La prevalencia puede ser significativa, sobre todo a la historia natural de la enfermedad, ya que este tipo de neoplasias neuroendocrinas son de lento crecimiento y pueden llegar a corresponder con una larga supervivencia en los pacientes. Existen
de manera característica varias sustancias que este tipo de neoplasias neuroendocrinas pueden sobreexpresar o pueden estar presentes en las células tumorales, como diversos marcadores a nivel del citosol, como lo puede ser la enolasa neuronal específica, o también algunos otros marcadores asociados a vesículas, característicamente la sinaptofisina o la sinaptobrevina. Así también podemos tener algunos otros marcadores asociados a gránulos de secreción, como son las cromograninas A, B, secretograninas o algunas proconvertasas. De hecho, las cromograninas A, como la mayoría de ustedes deben saber, es el factor que muchos de los clínicos utilizan para estar dando un seguimiento como un marcador tumoral a este tipo de neoplasias neuroendocrinas. Otro apartado muy importante es, si bien algunas de estas neoplasias pueden ser hormonalmente activas, ya que la mayoría de ellas, como les comentaba, se van a encontrar o se van a diagnosticar en el sistema gastroenteropancreático. Entonces podemos encontrar también valores elevados de algunas hormonas, como puede ser la gastrina, la calcitonina, el glucagón, la bombecina o en algunos casos incluso la somatostatina. En este apartado me gustaría ser un poco más breve, ya que precisamente la imagen molecular se va a basar en la identificación muy específica de receptores de somatostatina, de los cuales hasta el día de hoy se tienen ya identificados 5 subtipos de receptores llamados precisamente del 1 al 5. También es importante mencionarles que la somatostatina endógena es un aminoácido que está formado, una proteína formada por 14 aminoácidos. De manera normal, de manera fisiológica, la podemos encontrar a nivel del hipotálamo, en la hipófisis, el tallo cerebral, pero también fuera del sistema nervioso central, en el tracto gastrointestinal y páncreas. Dentro del sistema nervioso central, su principal función es como un neurotransmisor, y en el tracto gastrointestinal, su principal función es para la liberación de hormonas, como la hormona insulina, el glucagón, gastrina, entre algunas otras. Algunas referencias bibliográficas mencionan que la somatostatina endógena puede jugar un rol muy importante como efecto antiproliferativo en diferentes tipos de neoplasias, sobre todo en la inhibición de la angiogénesis. Retomando como valor fundamental para la imagen molecular, esta somatostatina y la búsqueda sobre todo de estos receptores a los cuales se va a unir la somatostatina, y es el principio biológico básico que utilizamos nosotros en imagen molecular, es precisamente el uso o la búsqueda de diferentes sustancias análogas de la somatostatina que desde hace muchos tiempos, décadas atrás, se han intentado sintetizar para precisamente buscar de manera muy intencionada esta sobreexpresión de receptores de la somatostatina. Una de estas moléculas, proteínas que se utilizan con bastante éxito, incluso hasta en la actualidad, es precisamente el octreotide. El octreotide es un análogo de la somatostatina que consta de 8 aminoácidos y que de manera muy característica va a ser resistente a la degradación enzimática, teniendo una semivida biológica de 2 a 3 horas, a diferencia de la semivida biológica que tiene la somatostatina endógena, que puede ser hasta solo de 2 minutos. Características que tienen algunos de estos análogos de la somatostatina, como el octreotide, es una alta afinidad por receptores, por unirse a receptores de somatostatina, específicamente a los tipo 2 y tipo 5. En menor grado puede haber unión a los tipo 3 y mínimamente a los tipo 1 y tipo 4. Estos diferentes análogos de la somatostatina, dependiendo la configuración bioquímica en la formación de los aminoácidos, va a hacer que cada una de ellas pueda tener cierto tipo de afinidad por estos tipos de receptores. Si ven ustedes aquí en esta imagen, vemos cómo la somatostatina humana o la somatostatina endógena tiene una terminación activa que es la que se va a unir precisamente a los receptores de somatostatina, principalmente con la fenilalanina, el triptofano, lisina, a diferencia del octreotide, ¿no? Pero bueno, en medicina nuclear de imagen molecular utilizamos varios análogos de la somatostatina,
Por mucho tiempo y en gammagrafía y SPECT hemos utilizado una molécula que se llama pentetreótide, que está marcada con indio 111. El nombre comercial, y muy seguramente sea más común para todos ustedes, es el famoso Octreoscan. Y precisamente el nombre viene aunado a la búsqueda precisamente de estos receptores de la somatostatina. Con el paso de los años se han perfeccionado estos radiotrazadores para buscar con mayor afinidad estos tipos de receptores. Actualmente en muchos servicios de medicina nuclear que aún no cuentan con la tecnología PET-CT, se utilizan con mucho éxito también moléculas análogas de somatostatina como el Hainik-TOC o incluso el Exendin con octreótide, ambas marcadas con tecnesio 99 metaestable. El hecho de utilizar este tipo de sustancias en gammagrafía, en medicina nuclear convencional, créanme que no hace menos la valoración de este tipo de neoplasias neuroendocrinas, sobre todo cuando utilizamos ya técnicas híbridas de SPECT y fusión con tomografía o incluso fusiones artesanales con resonancia magnética. Algo también muy característico es precisamente, ustedes están viendo aquí en este slide, con rojo tenemos algunos de los fármacos que se utilizan o se han utilizado para la evaluación molecular mediante PET-CT de estas neoplasias neuroendocrinas. Muy comúnmente y por muchos años se ha utilizado lo que son todos los análogos de somatostatina DOTA unidos a galio 68, DOTA-TOC, DOTA-TATE, DOTA-NOC. Más recientemente, algunos papers han recomendado incluso cierta superioridad de lo que es el cobre 64 DOTA-TATE. Sin embargo, en algunas otras publicaciones, pues no han encontrado diferencias tan significativas. Otra molécula que se utiliza para ciertos tipos de neoplasias neuroendocrinas es la fluorodopa, y lo que utilizamos actualmente en prácticamente todos los centros de la Ciudad de México es el octreótide marcado con flúor 18 o fluoroctrótide. Si bien lo que se busca es mejorar tanto la sensibilidad y especificidad de nuestros estudios, también debemos de considerar y tener muy presentes que también estas moléculas pueden darnos falsos positivos y falsos negativos. Dentro de los falsos positivos tenemos lo que son procesos granulomatosos, EBC sobre todo, pues si es reciente, y eso es por la permeabilidad que puede dar la barrera hematoencefálica, displasia fibrosa, diversas enfermedades autoinmunitarias, neumonías, la neumonitis por radiación, el mismo proceso uncinado del páncreas, que es parte de la biodistribución fisiológica de muchos de estos análogos de somatostatina. Es algo muy importante que debemos de tomar en consideración, porque pueden existir lesiones focales a nivel del proceso uncinado del páncreas y que representan solamente captación fisiológica. Vasos accesorios, fracturas hemangiomas, entre algunas otras. Para evitar precisamente el reporte de estos falsos positivos, es de manera muy importante hacer una correlación anatómica, pues porque mucha de esta correlación anatómica nos va a permitir evitar estos falsos positivos. Y dentro de los falsos negativos principalmente, pues es que la sobreexpresión de este tipo de neoplasias neuroendocrinas no sea la que más se presenta en frecuencia, que es hacia los receptores tipo 2. Así también resolución espacial, también la dosis, siempre y cuando pues sea una dosis inadecuada, esto puede mermar el resultado del estudio, y también las técnicas de exploración. En medicina nuclear tenemos diferentes técnicas, como las estáticas planares, remontándonos ya prácticamente a los inicios, ¿no?, de la medicina nuclear. Sin embargo, como les decía, son técnicas que no hay que dejar de lado, no hay que menospreciar. Siempre es bueno darles un vistazo, porque muchas veces desde estas imágenes planares, como es la que vemos en la pantalla, en el borde inferior izquierdo de su pantalla, pueden darnos información muy útil para poder hacer una planificación de un estudio ya tomográfico, de un SPECT, y que va a ser fusionado con una tomografía posteriormente. El rastreo de cuerpo entero pues tiene también la bondad de que nos va a dar un panorama muy amplio de una lesión inicial, de una lesión primaria y sus posibles metástasis en el resto del organismo.
y obviamente pues con el paso del tiempo pues las técnicas han perfeccionado hasta llegar a lo que es el PET-CT y actualmente al PET resonancia magnética. Me gustaría compartirles de manera muy rápida algunas imágenes planares de rastreo de cuerpo entero que fueron adquiridas en el Hospital de Especialidades del Centro Médico Nacional del Siglo XXI con este radiotrazador que es el pentetriótide marcado con indio 111. En las primeras imágenes que van ustedes de izquierda a derecha es el mismo paciente, son rastreos de cuerpo entero en las cuales se tomaron a las 4, 24 y 48 horas posteriores a la administración del radiofármaco. Lo que vamos viendo con el paso de las horas es precisamente la biodistribución fisiológica, es un estudio completamente normal que muestra zonas de captación o zonas de sobreexpresión normal de este péptido radiomarcado. Lo único que vemos es que, bueno, con el paso del tiempo, pues existe una disminución de la actividad y esto por la misma decaimiento del material radioactivo. Pero esto también nos permite a su vez mejorar la relación de una lesión con el fondo. Aquí tenemos otro ejemplo de imágenes que se hacen por medicina nuclear, por gammagrafía y SPECT-CT. En este caso vemos en la primera imagen del lado izquierdo un rastreo con Octreoscan versus es el mismo paciente, un rastreo con galio 67, emisor de rayos gamma, dotaoctreótide. Y sobre todo, bueno, aquí lo que queríamos valorar es una potencial imagen nodular a nivel de la cúpula hepática representada como una metástasis hepática de un paciente ya conocido como un gastrinoma. Si ven ustedes en las imágenes con galio 67 dotaoctreótide, la relación o la calidad de relación lesión blanco con el fondo es mucho mejor que la que mostraba en ese momento el Octreoscan. Y al hacer las imágenes de fusión, tanto en cortes axiales, coronales y sagitales, podemos ya de manera muy precisa poder identificar anatómicamente esta lesión con sobreexpresión de receptores de somatostatina. Otra molécula muy importante es el Exendin octreótide, que se utiliza en algunos centros de medicina nuclear aquí en México. Esta es una técnica SPECT-CT en donde podemos identificar una lesión de aspecto nodular a nivel de lo que es la cola del páncreas, que muestra una intensa actividad metabólica y sobreexpresión tanto de receptores de somatostatina como de glucagón. Este radiotrazador tiene esa bondad de poder evaluar estas dos rutas metabólicas. Y bueno, miren, en este paper, bueno, que es muy básico para poder entender pues estos estudios de imagen molecular con análogos de somatostatina, podemos ver lo que es la biodistribución fisiológica, lo que normalmente vamos a encontrar en la mayoría pues de los estudios con los diferentes tipos de análogos de somatostatina. Puede haber algunas variantes, sí, y esto lo va a estar dando precisamente la configuración que tengan cada una de las moléculas análogas de somatostatina, pero básicamente van a estar formadas por lo que es el emisor, ya sea un emisor gamma para el caso de la gammagrafía y el SPECT, como en el caso del indio 111, va a estar unido a un quelante que le va a dar una unión y una estabilidad a la molécula, en este caso con nuestro péptido que es el octreótide, y va a estar dirigido a un receptor de somatostatina. Así también, como es el caso del PET, vamos a tener un radionúclido emisor de positrones, como puede ser el galio 68, el cobre 64, el flúor 18, unido precisamente a octreótide a través de un agente quelante que le va a dar una estabilidad mayor a la molécula y va a estar dirigido específicamente a la búsqueda de tejido con sobreexpresión de receptores de somatostatina. Este solamente es una imagen en donde hago referencia a estos diferentes radiofármacos que ahorita he estado mostrando. De manera muy característica, los tumores neuroendocrinos pues, van a tener una clasificación. Y esta clasificación ha ido cambiando desde pues, prácticamente el siglo pasado, desde que Oberdorfer, un patólogo, que fue el que describió las primeras células neuroendocrinas, pues bueno, esto ha ido evolucionando hasta nuestros días. Como les comentaba, normalmente los tumores neuroendocrinos se consideran neoplasias bien diferenciadas y se clasifican en grado 1, grado 2, grado 3 y esto depende al índice mitótico y también a un índice de proliferación celular dado por el Ki-67.
Una característica muy importante que debemos de entender y que es bueno conocer es que los tumores neuroendocrinos pueden tener también, la mayoría de ellos, como bien les he comentado, pueden ser bien diferenciados, pero también algunas de estas neoplasias pueden tener ya un componente pobremente diferenciado o mal diferenciado, y esto habla pues de un mal pronóstico para los pacientes y sobre todo también en búsqueda de terapias, sobre todo terapias con radionúclidos, ¿no? Como vemos aquí, habitualmente los tumores bien diferenciados pues van a poder sobreexpresar estos receptores de somatostatina y los vamos a poder identificar mediante técnicas de SPECT o PET, pero conforme esta neoplasia pueda tener algún grado de mala diferenciación o de desdiferenciación, van a dejar de concentrar o de sobreexpresar estos receptores de somatostatina y más bien vamos a poder identificarlos mediante FDG. Y esto habla precisamente de una mayor agresividad y pues la respuesta a la terapia puede ser también diferente. Y esto lo vemos plasmado en esta imagen precisamente, ¿no? En donde podemos identificar aquí donde está la flecha verde con el número 1 y en la imagen axial con FDG que prácticamente no vemos ningún tipo de captación o de zona de incremento de la actividad metabólica. Sin embargo, con el análogo de somatostatina sí la vemos muy evidente y esto habla precisamente de una lesión que está bien diferenciada, una lesión que puede ser considerada indolente. Sin embargo, en este mismo paciente vemos una gran lesión a nivel del retroperitoneo en el hemiabdomen del lado izquierdo, como muestra una alta captación, una alta actividad metabólica glucolítica y con mínimas áreas de sobreexpresión de somatostatina. Y esto habla precisamente de una neoplasia pobremente diferenciada y de un alto grado de agresividad. Aquí tenemos otro ejemplo, en este caso es un insulinoma, vemos aquí la relación estrecha que tiene con la vena mesentérica superior. En muchos de los estudios que nosotros realizamos en CT Scanner Lomas Altas, hacemos protocolos muy dedicados también de tomografía para poder caracterizar también desde el punto de vista morfológico y ver el comportamiento que tienen con el medio de contraste. Y obviamente, bueno, en las imágenes de fusión estamos viendo precisamente esta zona con sobreexpresión de receptores de somatostatina correspondientes al insulinoma, ¿no? En este otro caso podemos ver una lesión a nivel de la cola pancreática, una neoplasia neuroendocrina primaria, ya con una extensa enfermedad metastásica típica de una neoplasia neuroendocrina a nivel de la glándula hepática. Son varias lesiones que tienen avidez en la fase arterial por el medio de contraste y que muchas de ellas también se asocian a una intensa sobreexpresión de receptores de somatostatina. Podemos ver cómo al principio de la charla les decía que muchas veces puede ser un reto clínico para la identificación de neoplasias y es precisamente porque podemos identificar aquí una pequeña lesión milimétrica a nivel de la cola del páncreas que muestra un realce discreto tras la administración del contraste y vean cómo existe una captación focal a ese nivel y bueno, aparte de otras lesiones que podemos identificar en el abdomen, ¿no? Este es otro caso que tuvimos en Lomas Altas, muy interesante, en el cual hicimos una fusión con resonancia magnética, una fusión artesanal, si pudiéramos llamarle de esa manera, de una neoplasia neuroendocrina a nivel de la mucosa nasal, que ya tenía incluso repercusión a nivel ganglionar cervical en la reconstrucción tridimensional que están viendo ustedes a la derecha de su pantalla. Como les comentaba, algunos autores, algunas bibliografías mencionan ciertos grados de superioridad de algunos nuevos radiotrazadores, como es el caso del cobre 64, así también como ciertas bondades, sobre todo en el tema de la vida media física que tienen este tipo de isótopos versus lo que normalmente utilizamos con galio 68. Y en este caso muy específico, en este paper ponen este ejemplo, ¿no? De cómo en este paciente que se hizo primero el galio DOTATOC, pues prácticamente no vemos ningún tipo de sobreexpresión anormal a este nivel. Sin embargo, como con cobre 64 dotatate 2 días después, vemos una zona de sobreexpresión muy focal correspondiente a este cuerpo vertebral. En el seguimiento, ellos incluso prácticamente podemos ver cómo después esta lesión es evidente ya con galio 68 DOTATOC, ¿no? Así como existen otras
otros ejemplos que estos autores refieren en este artículo, en donde con galio, pues si bien podíamos identificar estas lesiones metastásicas y algunas otras a nivel del intestino delgado, como con cobre mostraban una mejor relación blanco-fondo, una mejor identificación versus lo que se veía con Dotatox. Sin embargo, bueno, la verdad es que es algo muy criticado, ya que pues finalmente las moléculas son diferentes, ¿no? Si ustedes pueden darse cuenta, no es lo mismo comparar Dotatate con Dotatoc, ya que pues esto sí puede tener algunas diferencias, sobre todo pues por la afinidad de receptores. Actualmente lo que hemos estado utilizando con bastante éxito, y de hecho hoy se refirió mucho en el Congreso Europeo de Imagen Molecular y Medicina Nuclear que se está llevando a cabo en Barcelona, y es precisamente esta nueva molécula, llamada fluoroctreotide, que ha venido a revolucionar mucho la parte de PET-CT y la evaluación de tumores neuroendocrinos con estos análogos de la somatostatina. Y realmente se han hecho varios trabajos tratando de comparar, y se ha visto sobre todo, bueno, uno, obviamente, la superioridad que tiene el fluoroctreotide versus el galio 68, primero por la resolución espacial que tiene, la mejor características físicas que nos da el fluor 18 al comparar con galio 68. También la vida media es un factor muy importante, sobre todo para la logística y el traslado de dosis radioactivas a los diferentes puntos de PET-CT de la Ciudad de México, y obviamente las características y bondades que nos da el octreotide versus los análogos de somatostatina marcados con galio 68. Y al igual que la imagen anterior que les había mostrado, aquí estamos viendo un análisis comparativo, en este caso de fluoroctreotide versus FDG, en un paciente con un fenómeno muy conocido llamado flip-flop, en donde podemos identificar ciertas lesiones que ya tienen un grado de desdiferenciación y que hablan de un potencial de agresividad mucho mayor de esta neoplasia neuroendocrina. Aquí pues es un paciente que tuvimos en Lomas Altas, en donde ya tenía enfermedad metastásica a nivel del mediastino, de la glándula hepática, y vean cómo una vez que migró a hacerse el estudio con fluoroctreotide, muchas de estas lesiones también no fueron identificadas o no fueron en su momento sobreexpresadas con los análogos de somatostatina versus lo que actualmente vemos con FOC. Y actualmente, al contar con la tecnología digital, pues ha mejorado todavía esa resolución espacial de las lesiones. Si ven ustedes en estas imágenes coronales, la de la izquierda igual fue con octreotide, pero adquirido en el equipo que teníamos antes, el analógico, y en el equipo actual, en el Discovery MI, vemos cómo la resolución es mucho mejor, y sobre todo si alcanzan a ver ustedes, yo espero que sí, vean cómo existe un cierto artefacto de movimiento precisamente a nivel del diafragma, el cual prácticamente ha desaparecido con la nueva tecnología digital, y esto es básicamente un software de reconstrucción que nos permite en este equipo nuevo poder reconstruir esta imagen y liberar del movimiento. Es una tecnología precisamente que se llama Motion Free y ayuda bastante a reducir pues este movimiento que puede existir precisamente a nivel del diafragma o a nivel pulmonar, y poder identificar de manera muy precisa las lesiones en estos dos niveles y poderlas diferenciar de manera muy precisa, ¿no? Y en esta imagen yo creo que queda muy evidente el cambio y la evolución de la tecnología digital, incluso, ¿no?, utilizando el mismo radiotrazador pero versus analógico. Ahora la tecnología digital pues es realmente muy superior. Tenemos aquí otro caso de un paciente con algunas lesiones con sobreexpresión de receptores de somatostatina a nivel del colon ascendente, y algunas lesiones también ya metastásicas que son apenas visibles. Son aquí a nivel de la cúpula hepática. De hecho, este es un paciente que tuvo una radioablación, pero bueno, ya al identificar estas lesiones nuevamente, pues es una recurrencia para el paciente, ¿no? También es muy importante en la valoración post-tratamiento de nuestros pacientes, ya que la imagen molecular pues muestra de manera muy sensible los cambios en la actividad metabólica a través del ESV de lo que podemos nosotros encontrar. Y para prueba está este caso, ¿no?, en donde podemos identificar en la imagen de la izquierda el PET basal, una lesión carcinoide a nivel del páncreas con metástasis múltiples a nivel de la glándula hepática, y posterior a la terapia vemos cómo existe solamente desde el punto de vista visual un incremento en la sobreexpresión de receptores de somatostatina, y vean cómo el submax inicial estaba en 4.5, actualmente en la lesión primaria subió a 6.7.
y obviamente a nivel de las lesiones hepáticas prácticamente no hubo un cambio significativo. Sin embargo, en la lesión primaria sí existió un incremento metabólico significativo mayor al 58%, y esto está o cae en el terreno de una progresión metabólica. Prácticamente, bueno, pues ya para terminar, nada más no quiero más bien dejar de mencionar que precisamente en estas neoplasias neuroendocrinas es lo que ha dado parte importante a una terminología y a una nueva campo que se abre en la medicina nuclear, y es precisamente la terapia. Este tipo de moléculas, estos dúos, precisamente es utilizar una molécula, ya sea fluoroctirótide, galio 68, Dotatoc, etcétera, y marcarla específicamente e ir de manera muy intencionada hacia un receptor, en este caso al receptor de somatostatina. Pero esta misma molécula ahora la podemos marcar o unir con un radionúclido que sea utilizado para dar terapia. Y esto es algo que ha venido a revolucionar la imagen molecular, haciendo pues ahora blancos terapéuticos para nuestros pacientes, una oferta terapéutica muy importante para ellos. El término acuñado es precisamente Theranostics, ¿no? Y este es un estudio pues basal y posterior a la terapia de un paciente precisamente que fue tratado con radionúcleos. Pues bueno, debido al tiempo les agradezco a todos y cada uno de las personas que forman parte del equipo en CT Scanner Lomas Altas. Todos son muy importantes. Muchas gracias por su atención.